La escritora Lidia Mier nos guía por Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y presenta a la licenciada Emma Montemayor, quien hablará sobre anécdotas y eventos interesantes que conforman la historia de este municipio. Muchas gracias, compañera. Pues bienvenidas una vez más a nuestro bello municipio ya muy respetado, nuestro Cadereyta querido. Y bueno, tengo el gran honor de encontrarme a un lado de una persona muy importante que conoce más de la historia, de los inicios. ¿Por qué? Porque bueno, ella es historiadora, parte de su vida la ha dedicado a la investigación y bueno, es todo para mí un gusto presentarles a la licenciada Emma Montemayor. Bienvenida. Gracias, Olga Lidia. Pues igualmente muy agradecida por esta invitación y desde luego pues poder compartir con todos lo que es la historia del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, un pueblo que realmente a mí me ha llamado mucho la atención y al cual pues he querido durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí es el origen de todos mis antepasados. Aquí nacieron todos mis familiares y por ese motivo me dio el gusto por ir conociendo un poco más de los orígenes de mi familia, como igualmente de la historia de este pueblo. Bueno, sabemos que la historia de nuestro pueblo es un tesoro maravilloso que guardamos. Hemos evolucionado. Cadereyta ha crecido enormemente, impresionantemente. Las familias, nos ha visitado gente de muchísimas partes y se ha quedado porque les gusta. Exactamente, así es. Pues imagínate, ya con más de 300 años, ¿verdad?, de antigüedad, este bonito pueblo, tuvo su fundación un 13 de agosto de 1637 por encargo del entonces gobernador don Martín de Zavala. En aquel entonces, pues era realmente una dificultad para fundar los pueblos porque no había los medios, las posibilidades, el apoyo de aquel entonces del virrey o del mismo rey de España, pues no era tan fácil el poder solventar para hacer una fundación de un pueblo. Entonces creo que vale la pena conocer un poquito más también de eso. Y sí, con más 300 años de antigüedad y cómo no, durante todos los años que han continuado, pues ha crecido enormemente este pueblo, ¿verdad? Sobre todo con grandes industrias, con grandes personajes ilustres que han dado realce a toda nuestra historia, no solo aquí en Cadereyta, sino también en otros lugares del mundo. Claro que sí. Y algo que caracteriza mucho a Cadereyta, que llama mucho la atención, es nuestra plaza principal, nuestra iglesia, Así nuestra es, campana, nuestro reloj. ¿Qué así nos es. puedes contar al respecto de Bueno, ello? en cuestión a la iglesia, a la antigua iglesia de San Juan Bautista de Cadereyta, los antecedentes más o menos van desde 1640. Claro, no estamos hablando de la construcción que ahorita está actualmente. La iglesia se formó por esa época despuesito de que se fundó Cadereyta. En un principio se había hecho un antiguo convento que se llamaba de San Lorenzo. Luego se dio la instrucción de hacer de llevar a cabo esta construcción, se repartieron las mercedes entre todos los vecinos y así se fue formando el pueblo, la plaza, las casas consistoriales que venía siendo la presidencia y desde luego la iglesia. Luego, al pasar de los años, esta iglesia fue quemada por los indios como en 1710, entonces se perdió. Pero más adelante, casi 60 años después, la villa tuvo que ser cambiada de lugar, todo lo que fue el pueblo de Cadereyta fue cambiado de lugar. Entonces se habla por ahí algunos escritos de historiadores que nuevamente reconstruyen la iglesia por los años de 1770. Luego vienen otros problemas, ¿verdad?, que se suscitaron aquí mismo. Entonces, pero en aquel entonces era prácticamente una construcción sencilla. Volvemos a lo mismo, no es la que tenemos ahorita actualmente. Sin embargo, se queda por ahí investigado que para el año de 1888 es como concluye esta construcción, la cual ahorita es la que podemos apreciar. Muy bien, excelente. Y bueno, se comenta que hay grandes historias, grandes leyendas que han marcado, bueno. Así es. Bueno, en realidad hay muchas leyendas, ¿verdad? Una de ellas es precisamente sobre que existía vamos a decir, un sótano en la iglesia
que por ahí algunos párrocos referían que cuando la intervención francesa, pues que ahí alcanzaron a refugiarse muchas familias, como igual pues revelan también que durante la Revolución Mexicana, pero están un poquito más abocados en la época de la invasión francesa. Por ahí hay un médico que hace muchos años publicó en un periódico norteamericano en el año de 1868 todo lo que refiere y hace una breve crónica de cómo era Cadereyta y todo lo que se vivía. Entonces, que mucho de eso era de que los antiguos pobladores ahí se refugiaban en ese sótano que existió en la iglesia de Cadereyta. Creo que no sé si donde está la sacristía, no conozco realmente por dentro todo lo que conlleva la iglesia, pero por ahí pues se escuchan esas leyendas y que por ahí pues se oyen voces, se oyen pasos, ¿verdad? Y pues bueno, son leyendas, ¿verdad? Que van quedándose ahí, ¿verdad? En las familias con el tiempo. La pregunta que me hiciste sobre el reloj, precisamente cuando se concluyó la iglesia, aún no tenía todas las torres, las dos torres que tienen, ¿verdad? Entonces, allá por los años de 1872, 1874, se pretendió instalar un reloj, ¿verdad? Un reloj público. Entonces, por ahí hay algunos antecedentes documentados que por el año de 1874, el señor Daniel Sada, quien era un vecino de aquí muy importante en Cadereyta, fue el que organizó toda una, una organización, ¿verdad? Para llevar a cabo la instalación de este reloj que fue traído, pues, desde luego, desde los Estados Unidos. Y la persona que lo instaló fue, vienen ahí algunos escritos, dice, el obrero don Marcelino Tamés, y ese lo instaló en el año de 1874. Entonces, para tener una referencia, desde ese tiempo, ¿verdad? Existe este reloj público, que inclusive por ahí hay algunos datos también que me refirió mi padre, en paz descanse, él era aquí originario de Cadereyta, me platicaba que allá por los años 20 y 30 el alcalde designaba a uno de los reos de la cárcel para ir cada 15 días a mover las manecillas, a subir, ¿verdad?, allá a la torre y mover las manecillas del reloj cuando se llegaba a atrasar. Entonces siempre estaban los alcaldes, como estaba la presidencia enfrente, viendo que el reloj nunca dejara de estar a la hora correcta. Entonces ese es un dato muy interesante en que acudían a los reos para poder que fueran a apoyarlos con poner el horario correcto. Sí, qué bonito. Pues bueno, lleno de historias, nuestro bello Cadereyta. Así es. Y sobre todo, mencionar también a las grandes personalidades que han marcado la historia. Desde luego que sí, pues mira, tenemos como militares y como gobernadores, tenemos al general Jerónimo Treviño, al general José María Mier, que los dos de hecho fueron gobernadores en Nuevo León, y desde luego pues ellos aportaron muchísimo al municipio de Cadereyta como lo aportaron en otros lugares. Tenemos también destacados personajes, ¿verdad? Como los grandes poetas también que han existido aquí, como grandes músicos, entre ellos la escritora y poeta María Luisa Garza Loreley, Irene Gómez Bueno, Rey. Lo tenemos catalogado como originario de Cadereyta a su hijo Federico Cantú, hijo de María Luisa Garza, pero aunque él nació en Monterrey, pues él se arraigó mucho aquí en Cadereyta y lo consideramos jimenense, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también pues todo lo que fue de las bandas de música, entre ellos pues que mucha gente lo conoce, ¿verdad? Se me va el nombre, Cantú, don Arsenio Cantú, don Arsenio Cantú, que bueno, fue alumno de uno de los grandes maestros, que a ver si ahorita recuerdo el nombre, ¿verdad? Era don Inocencio Flores, que bueno, le decían Chenchito, es uno de los pioneros, ¿verdad? También aquí en las bandas de música, porque Cadereyta siempre se ha distinguido también por esa cuestión, ¿verdad? Su música, su folclore. Tenemos, bueno, desde luego aquí con Montalvo, ¿verdad? Que ha continuado, ¿verdad? Con toda esta trayectoria de músicos, de grandes músicos. Y bueno, otros personajes también muy relevantes, entre ellos grandes alcaldes, médicos, el doctor Juan Rodríguez, el doctor Ambrosio García Delgado, quien precisamente antiguo médico, él fue uno de los que apoyó cuando la intervención norteamericana en México, allá por 1846, y bueno, en fin, pudiera hablar de muchos más, Lidia, pero sí sería muy extenso, pero cito estos porque considero que son importantes para nuestra historia. Claro, claro, muy importantes. Y bueno, por lo mismo, porque han destacado y han
puesto muy en alto el nombre de nuestro municipio, estas grandes personalidades que han marcado la historia. Así es. Y bueno, para sorpresa de nosotros, nos hemos enterado por aquí que existió una fábrica de azúcar. ¿Qué nos cuentas al respecto? Exactamente. Bueno, pues precisamente esta fábrica de azúcar que en aquel entonces platicaba mi abuela materna, que era el antiguo molino, ella le decía el antiguo molino. Bueno, esta fábrica está aquí en la entrada de Cadereyta, hacia el lado norte. Y bueno, es una fábrica que se llevó a cabo allá por el año de 1890. Su fundador fue don Eugenio Serrano. Él tuvo como socios a don Pedro Maiz y a don Francisco Quesada. Y ahí pues se llevó a cabo esta empresa, vamos a decir, que era el antiguo molino de caña. Inclusive parte de este lugar pues fue como un resguardo cuando la creciente allá de 1909, no solo en Monterrey, sino en otros municipios de Nuevo León, que hubo muchos problemas, ¿verdad? Una catástrofe realmente pues lamentable porque se perdieron muchas vidas. Y recordaba a mi abuela que allá en ese año, ella tendría entonces algunos 7, 8 años, pues ahí todos los cadáveres que venían flotando por el río Santa Catarina en carretas, los traían ahí a esta fábrica, que era de don Eugenio Serrano, y los hijos, pues ahí los apilaban para poder después darles una digna sepultura. Y bueno, fue una fábrica que apoyó muchísimo también en cuestión a mantenimiento, vamos a decir, de obras públicas, porque don Eugenio Serrano fue una persona que precisamente, como él también fue alcalde, apoyó muchísimo en obras de reconstrucción de la plaza, de aportación para la iglesia, mejoras, inclusive la plaza de toros, ¿verdad? Porque también es el papá de él, pues también fue un socio de don Agapito García Dávila, que es el fundador de la Plaza de Toros, que esta data desde 1853. Imaginémonos nada más desde cuándo está esta construcción. Entonces son cosas que se van conociendo y que sí, como les comento, vale la pena mencionarlas. Esta fábrica, como les comento, está en la entrada aquí de Cadereyta. Todavía existe por ahí algún vestigio y vamos a decir, es una chimenea, una torre alta, ¿verdad? Que era la que utilizaban ahí para hacer todo lo que era la elaboración de la caña de azúcar y llevar a cabo todo lo que era en esa época, ¿verdad? Pues el azúcar que comúnmente usamos en las casas. Mira, qué interesante, porque me imagino que las nuevas generaciones posiblemente no estén enteradas que existió esta fábrica de azúcar aquí en Cadereyta. Claro que sí, así es. ¿Hay alguna anécdota de San Juan? Bueno, ahorita que estamos hablando de San Juan, pues también tenemos, ¿verdad? Desde luego que Cadereyta pues ha sido la cuna del béisbol, ¿verdad? En aquel entonces estamos hablando por el año de 1889, porque por ahí hay referencias inclusive de que el puente del ferrocarril que pasa la estación data de 1890. Entonces, un año después, ¿verdad? De que llegara aquí el béisbol. ¿Cómo llega? Pues llega por medio, ¿verdad? De todas las incursiones que vino a hacer aquí el coronel Joseph Andrew Robertson, que por ahí pues ha dejado muy buena huella, no nomás aquí, sino Sí. también en Monterrey, porque también allá apoyó con todo lo que era el drenaje y con una inmensidad de cosas, ¿verdad? Y desde luego socio del general Jerónimo Treviño en la cuestión de todo el ferrocarril y en fin, muchísimas cosas. Entonces, pues desde luego, pues San Juan, ¿qué puedo decir? Pues la cuna del béisbol, ¿verdad? Muchas anécdotas por ahí, pues refiere también grandes jugadores, ¿verdad? Que han pasado por a esta estación, grandes jugadores de béisbol y bueno, en fin, son historias que ahí vamos narrando, ¿verdad? Y que de perdido un poquito de cada lugarcito, ¿verdad? Hay que dejar un poquito de una semblanza, ¿verdad? Para que conozcan que no nada más es hablar de la iglesia, de la plaza, sino que hay otros lugares circunvecinos que tienen mucha historia, como hablar del pueblo de San Juan, que también es un pueblo que es súper antiquísimo. Ahí se establecieron los primeros tlaxcaltecas que llegaron precisamente a estas tierras.